Señor, nos disponemos en este momento a escuchar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención, para que podamos recibir tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 2 y en este día avanzaremos en los versículos 18 al 29. El tema que he titulado para este mensaje es Haz la voluntad del Señor. Así es el tema. Haz la voluntad del Señor. Leyendo un poco algunos escritos de un hombre que admiro y reconozco por su dedicación, el doctor Sproul, Robert Sproul, en uno de sus libros que él escribe, el cual titula de la siguiente manera, ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Él, hablando acerca de la voluntad de Dios, divide la voluntad de Dios en dos partes. Él lo divide de esa manera. Y él habla de la voluntad decretiva de Dios y de la voluntad preceptiva de Dios. Entonces él hace esa diferencia y él dice, es importante que podamos distinguir entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Y entonces él menciona y dice, la voluntad decretiva es por la que Dios decreta que las cosas sucedan según su suprema soberanía. Cuando Él decreta algo, ese algo va a suceder, nos guste o no. Esa es la voluntad decretiva, o sea, lo que Dios decreta. Lo que Él decide, eso tiene que pasar. Y él pone un ejemplo y dice, cuando Dios ordenó que brillara la luz, la oscuridad no tuvo poder para resistirse a la orden de Dios. Las luces se encendieron. Dios no persuadió a la luz para que brillara. Él no negoció con los poderes elementales para formar el universo. Lo que Dios decreta, eso tiene que ser. Y esa es la voluntad decretiva de Dios. Pero también se distingue entre la voluntad decretiva, lo que Dios ha decretado, con la voluntad preceptiva, es decir, los preceptos de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. Y esta voluntad de Dios, lamentablemente, cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, puede ser desobedecida. De hecho, cada día todos nosotros quebrantamos la ley de Dios. Cada día la desobedecemos. Esta voluntad preceptiva de Dios se encuentra en su palabra, en su ley, en su escritura. Es obviamente la voluntad de Dios que no pequemos, por ejemplo, pero nosotros pecamos. Es la voluntad de Dios que no tengamos otros dioses ajenos delante de nosotros, pero ¿qué pasa? La tenemos. Es la voluntad de Dios que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces no amamos a nuestro prójimo. Es la voluntad de Dios que nos abstengamos de robar, de codiciar, de cometer adulterio. Con todo, el mundo está lleno de idolatría, de odio, de robo, de codicia y de adulterio. Entonces, cuando distinguimos entre la voluntad decretiva de Dios, es decir, todo lo que Dios ha decretado, eso va a suceder. Y cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, es lo que estamos hablando el día de hoy, es que la ley de Dios, lo que Dios pide que hagamos, muchas veces esa es desobedecida. Y entonces, de esta voluntad preceptiva vamos a hablar el día de hoy.
Conscientes, creo cada uno de nosotros, que estamos seguros, y así lo creemos, que Jesús exige de nosotros, cada uno de nosotros, una entrega total. Eso es lo que hemos aprendido, amados hermanos. Él pide que nosotros nos entreguemos en su totalidad. Entonces, nuestra prioridad, amados hermanos, debe ser la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Dios. Por eso el tema es prácticamente un imperativo. Haz la voluntad de Dios. Para eso hemos sido llamados. Entonces, cuando pensamos en hacer la voluntad de Dios, hay una pregunta que no podemos pasar por alto y es esta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es una pregunta que debemos hacernos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo no dudo que cada uno de nosotros tengamos el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No dudo de eso. Entonces, esa es la pregunta fundamental, es la pregunta importante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ante la pregunta hay tres respuestas, hermanos. Primero, sé obediente a mi palabra. Es lo que dice el Señor aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Sé obediente a mi palabra. La segunda respuesta es: educa con una visión del reino. Educa con una visión del reino. Y tercero, persevera en mi doctrina, es decir, permanece en mi doctrina. Entonces, tres cosas podríamos aprender el día de hoy a partir del texto que hemos leído. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero, el Señor quiere que yo haga, el Señor quiere que yo haga es esto, que sea yo obediente. Sé obediente, es lo que dice el pasaje. Versículos 18 y 19 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Podemos observar que la iglesia en Tiatira estaba trabajando para el Señor, había obedecido al Señor, y entonces estaban siguiendo obviamente la agenda de Dios y no su propia agenda. La iglesia en Tiatira es conocida de la siguiente manera, con la siguiente característica: es conocida por sus obras, es decir, su trabajo. Ellos estaban trabajando, ellos estaban sirviéndole al Señor. Una iglesia, hermanos, una iglesia sin obras no tiene razón por la cual existir. Es importante entonces que nosotros estemos trabajando para el Señor. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Somos llamados a trabajar para el Señor. Hermanos, y esto es una realidad. En cada iglesia se necesita de obreros, de siervos. ¿Por qué, hermanos? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. En cada iglesia se necesita de siervos que quieran y estén dispuestos a trabajar. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 16 nos recuerda esto y nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor pide que nosotros estemos dispuestos a trabajar para Él, a servirle con todo nuestro corazón. En lo poco que podamos realizar, hagámoslo de todo corazón para el Señor. La iglesia en Tiatira lo estaba haciendo. Era conocida por su trabajo, pero también era conocida por su amor. Las tres iglesias anteriores no fueron alabadas por su amor, pero Tiatira sí. Se reconoce el amor que hay en la iglesia. Y esto es un aspecto importante, amados hermanos, porque la atmósfera de una iglesia debe vibrar con amor, debe sentirse esa presencia, debe respirarse esa presencia de amor.
Por eso el apóstol Pablo, una vez más en su carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Es lo que dice, hermanos, que vuestro amor abunde. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos. Debemos reflejar el amor de Cristo con nuestros hermanos. Y también la iglesia en Tiatira era conocida por su paciencia. Y creo que eso es muy importante, amados hermanos. Siempre hace falta de paciencia el uno con el otro. Es importante en cualquier relación la paciencia. Y la iglesia en Tiatira se caracterizaba por eso, por su paciencia. Porque donde hay amor, también hay paciencia. Por eso, hermanos, Efesios 4:2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amados hermanos, somos llamados a vivir en amor, soportándonos unos a otros en amor, pero con paciencia, amados hermanos. Y esto es importante cuando hablamos de lo que el Señor nos está diciendo: haz la voluntad de Dios. Y un aspecto importante para hacer la voluntad de Dios es esto: sé obediente. Sé obediente. Y yo te pregunto, hasta el día de hoy, ¿tú has sido obediente al Señor? ¿Has sido obediente a su palabra? Hay que reflexionar al respecto, amados hermanos. Reflexionemos, pensemos. Hasta el día de hoy, yo he sido un hijo, un siervo, un discípulo, un cristiano obediente. Preguntemos eso, hermanos. Por eso, cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios requiere que cada uno de nosotros seamos obedientes, obedientes. Por eso cuando preguntamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijimos, primero, sé obediente. Y es lo que nos dice el Señor: sé obediente. Segundo, educa con una visión del reino. Educar con una visión del reino. Amados hermanos, el versículo 20 y 23, el Señor dice: tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice así: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Luego el versículo 23 dice, 22 y 23, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Por qué hablamos de educación, hermanos? Porque cuando nosotros preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta del Señor es que tú eduques con una visión de reino. La iglesia es llamada a fortalecer el trabajo educativo. La iglesia en Tiatira tenía esta problemática. Dice el texto, toleraban enseñanzas diabólicas. Y aquí se menciona a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¿Cuál era su enseñanza? ¿Qué enseñaba Jezabel? Pues vean, ella tenía una doctrina, o su enseñanza era que algo malo puede ser bueno, ¿sí? Que una doctrina o una enseñanza no necesariamente es mala, que lo profano puede ser puro, ¿sí? En otras palabras, no pasa nada si enseñas algún pensamiento, alguna doctrina, que no necesariamente tiene que ser bíblica. Por lo tanto, no hay problema con eso. El profeta Isaías advirtió de esto, hermanos. Él nos dijo, Isaías 5:20,
Él dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vivimos en una cultura que ve las cosas de esa manera. Lamentablemente, en Tiatira se vivía algo similar. Aquello que era bueno, puro, para la cultura lo consideraban malo, corrompido. Y aquello que era corrompido, malo, que dañaba, para la cultura, para la gente lo consideraban bueno. Entonces, esta enseñanza se había filtrado en la iglesia de Tiatira y habían hermanos que consideraban esta visión, esta enseñanza como algo bueno. ¿Y cuál era la problemática que se vivía en Tiatira? Tiatira era conocida como una ciudad que se dedicaba al comercio. Habían ingresos fuertes por todo lo que se vendía en esa ciudad. Y entonces Tiatira se caracterizaba por tener sindicatos o gremios que ayudaban para que todo lo que se vendían, para que los artesanos pudiesen vender su producto. Sin embargo, pues obviamente habían algunas condiciones, ¿sí? Algunas condiciones. Si tú eras parte de la iglesia de Tiatira, podías entender de que pertenecer a un gremio, a un sindicato, significaba que podías de alguna manera permitir, ¿sí? Permitir que llevases a cabo actos que no honraban el nombre de Cristo, que al contrario, negaban al nombre de Cristo. Por eso, esta enseñanza fue de alguna manera caracterizando a la iglesia, que cuando llega a la iglesia encontramos que como era una ciudad que se dedicaba al comercio, muchos de la iglesia, dentro de la iglesia eran artesanos, comerciantes. Entonces de alguna manera ellos habían aceptado la idea y habían dicho, bueno, no pasa nada, si tenemos que comer comida sacrificada a los ídolos, no es malo. Al final estamos ahí por los negocios. Si hay que tolerar eso por los negocios, pues hay que hacerlo, no es problema. Y entonces aquí Juan dice que toleras, de hecho dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca. Enseñe y seduzca. Por eso estamos hablando del aspecto educativo, amados hermanos. Jezabel, como sabemos, hermanos, era esposa de Acab, fue esposa del rey Acab. Esta mujer sedujo a su esposo para que en Israel se adoraran a los ídolos. Esta mujer, Jezabel, sedujo a los ancianos de Israel, ¿sí? Para que se hicieran cosas atroces, cosas que deshonraron el nombre de Dios. En esta parte recuerdo que una ocasión el rey Acab va a las viñas de Nabot y ve qué hermosa viña tiene Nabot, y entonces regresa, dice de hecho a Nabot y le comenta, oye, véndeme tu viña, me gustó, véndemela. Y entonces Nabot dice, yo no está en venta esta viña, no te lo voy a vender. Y entonces Nabot definitivamente le dijo, no está en venta. Entonces el rey Acab regresa al palacio y regresa todo triste porque no pudo comprar la viña de Nabot. Cuando su esposa Jezabel se da cuenta de la tristeza de su esposo, de su rey, le dice, ¿por qué estás triste? Y él le comenta a Acab que había platicado con Nabot, que quería la viña, pero pues no se había hecho nada. Entonces la esposa Jezabel le dice a Nabot, tú eres el rey de Israel, tú puedes hacer lo que quieras. Y entonces Jezabel hizo unas cartas
y dio instrucciones para que los ancianos, los principales que moraban en la ciudad, le hicieran una jugada a Nabot y Nabot fuese condenado y fuese llevado a la muerte. Por eso en Primero de Reyes 21:11 dice: y los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas a que ella les había enviado. Y así Acab tomó las viñas de Nabot. Esta era la mujer, Jezabel. Sedujo a los ancianos, engañó a los ancianos de Israel. Jezabel mataba a los profetas de Dios. Recordamos a Elías, uno de ellos. Dice Primero de Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Fue una mujer que incitó al pueblo a pecar. Y así lo dice la palabra de Dios. Dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Aquí está entonces lo que Juan dice. Él comenta y dice: toleras a esa mujer Jezabel, que enseñe, que seduzca a mis siervos. Y yo quiero mencionarte algo importante. Toda falta o pecado concretado está siempre precedida de una enseñanza distorsionada. En Tiatira se vivía eso. Entonces todas nuestras acciones, hermanos, parten de lo que tú crees, de lo que tú has recibido como enseñanza. Si esa enseñanza está distorsionada, si esa enseñanza está contraria a la palabra de Dios, pues obviamente tú vas a llevar a cabo lo que crees. Por eso es importante regresar a los principios bíblicos y empezar a educar a nuestra generación con una visión del reino, hermanos. Por eso la pregunta: ¿por dónde iniciamos? ¿Por dónde comenzamos? Estamos hablando de que vamos a hacer la voluntad de Dios. Como padres, ¿por dónde vamos a iniciar? Porque el tema es esa, ¿no? Haz la voluntad de Dios. ¿Por dónde iniciamos? Iniciamos por la familia. Tenemos que preparar a nuestros hijos, hermanos, para enfrentar este mundo corrompido. Tenemos que preparar a nuestros hijos. ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza es que por ahora, o por lo menos hoy, en nuestro tiempo, el Estado está tomando control de la educación de nuestros hijos. El Estado quiere educar en temas de sexualidad, algo que es tarea exclusiva de los padres. Y entonces la pregunta a ellos sería: ¿qué estamos nosotros haciendo como padres? En esta semana precisamente recibimos una carta de la Asamblea General que nos hacía prácticamente ver de cuál es la postura de la Iglesia Presbiteriana ante esta situación. Y ellos hablan, y yo les invitaría a que leyéramos un poco más sobre el PIN parental, ¿sí? El PIN parental. No sé si ustedes habían escuchado eso. Yo les invito a que lean un poquito más sobre el asunto, de qué trata el PIN parental, pero lo voy a resumir. El PIN parental es una herramienta para que los padres puedan vetar contenidos en las aulas como la perspectiva de género, ¿sí? Eso es el PIN parental. Entonces, hay mucho que hacer en temas educativos, amados hermanos, y vamos a empezar por la familia. Hoy que tenemos recursos prácticamente innumerables de cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos desde una perspectiva bíblica, cristiana, de reino. Empecemos, amados hermanos, a hacer la tarea. Empecemos a educar a nuestros hijos con una visión del reino. De esa manera estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y por último, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor nos dice: persevera en mi doctrina. Persevera en mi doctrina.
Dice el texto que leíamos ahí, versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Eso es lo que el Señor quiere. Haz la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que perseveremos en la doctrina. Ante los ataques constantes, hermanos, que recibimos, el llamado del Señor para la iglesia de Tiatira fue: lo que tienes, retenedlo. Y ese es el mismo llamado para nosotros hoy: seguir permaneciendo en la doctrina del Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos y observamos a la iglesia en Tiatira, encontramos lo siguiente: ellos habían adoptado un principio que parece ser que es el principio que la iglesia de hoy, que los hermanos de hoy han adoptado, que todos hemos adoptado. Y es esto, hermanos: poner los intereses económicos por encima de la voluntad del Señor. Este es un principio que en Tiatira adoptaron. Pusieron los intereses económicos por encima de la voluntad del Señor. Y hoy prácticamente seguimos viendo este mismo principio en muchos hermanos. Interés económico. Y entonces, por los intereses económicos, a veces toleramos, como dice Juan, toleramos cosas, actos que afrentan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos mencionar muchos ejemplos de ello. Sin embargo, hermanos, el Señor nos invita a permanecer fieles a su palabra. Así como muchos hermanos, de hecho el texto dice ahí en el versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En otras palabras, lo que encontramos aquí es que había un remanente, había un grupo de hermanos dentro de la iglesia que no estaban de acuerdo y que dijeron: nosotros, si por negar, ¿verdad? Si por negar permanecer a un grupo, a un sindicato, a un gremio, nos expulsa de ello porque no toleramos lo que nos están imponiendo, que así sea. Y obviamente yo considero que muchos hermanos de la iglesia fueron sacados de estos grupos, de estos gremios, perdieron exclusividad tal vez, muchas oportunidades para vender su producto, pero ellos dijeron: si esto afrenta el nombre de Cristo, no lo hacemos, aunque ello implique perder nuestros negocios y obviamente los ingresos. Por eso, hermanos, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Queremos hacer la voluntad de Dios y es el deseo de todos. ¿Qué vamos a hacer? Pidamos al Señor nos mantenga firmes. Solo Dios puede preservar a su remanente, hermanos. Dice Primero de Reyes 19:18: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo haré, dice el Señor. Entonces solamente Dios puede sostenernos ante un mundo que vemos que cada día está de cabezas. Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Y ante ese tema, el cual nos llama, nos pide que hagamos la voluntad de Dios, número 1 dijimos, tenemos que ser obedientes. Sé obediente. Número 2, educa con una visión de reino. Y número 3, lo hemos visto en este momento, que cada uno de nosotros, amados hermanos, persevere en la doctrina que hemos recibido, la palabra de Dios. Quiero terminar. Ante la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta es esta: seamos obedientes, eduquemos con una visión de reino y perseveremos en la doctrina que el Señor nos ha dado. Jesús nos llama, amados hermanos,
a hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y por eso aquí pregunto, en todos los días de tu vida, amado hermano, amada hermana, amado joven, adolescente, niño, ¿te has sujetado a la voluntad de Dios? Es decir, ¿has hecho la voluntad del Padre Celestial? ¿Hemos hecho la voluntad del Padre Celestial? Si empezamos a ver nuestro pasado, tal vez encontraremos que no. Y hay que ser realistas con ello. Por eso, hermanos, hoy te llamo, hoy te invito, así como el Señor llamó a la iglesia, el Señor nos llama hoy. Él te llama, Cristo te llama y te dice, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque no has sido obediente, porque no estamos educando con una visión del reino y porque no estamos permaneciendo en la doctrina que hemos recibido. Tenemos que pedirle perdón al Señor y elevemos una oración de arrepentimiento, pero también una oración donde le digamos, Señor, te pido, te suplico, que me ayudes a alinear mi voluntad a tu voluntad, que yo acepte tu voluntad, que como hemos aprendido, esa voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad. Oremos. Amado Padre, nuestro deseo es hacer tu voluntad. Nuestro deseo, Señor, es que podamos cumplir lo que tú nos has pedido, que hagamos tu voluntad. Tu palabra dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad. Y eso es lo que queremos, Señor, hacer tu voluntad, por lo cual te pedimos que en esta hora, así como hemos escuchado de que hacer tu voluntad es ser obediente, de que hacer tu voluntad es educar a nuestra familia, a nuestros hijos con una visión del reino y que permanezcamos firmes, fieles, Señor, a tu palabra. De esa manera, Padre, pedimos que nuestras voluntades sean alineadas, Señor, a tu voluntad y que podamos entonces desde este lugar donde tú nos has puesto hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.